Un gusto encontrarme con ustedes. Soy Manuel Viloria y comparto este podcast presentando fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos que sustentan el pensamiento complejo. Pero indicando que el pensamiento complejo es una teoría propuesta principalmente por el filósofo francés Edgar Morin, 1990, quien plantea un enfoque cognitivo con la intención de comprender la realidad, asumida a modo de un sistema de elementos interconectados en lugar de partes aisladas, lo cual resulta contrario al pensamiento reduccionista que intenta fragmentar el conocimiento para explicarlo. Bajo este punto de vista, Morin en 1977, en su obra fundamental denominada El Método, comparte los esfuerzos que realizó para reformar la percepción que se tiene con respecto al pensamiento, conectando campos de conocimiento que tradicionalmente eran fragmentados. Para ello, publicó 6 volúmenes que se encuentran vinculados entre sí, pero desarrollados individualmente para dejar en claro el punto central de cada aspecto. En la obra de Morin, en 1982, denominada Ciencia con Conciencia, donde describe la postura que asume con respecto a la responsabilidad ética y a la crítica al reduccionismo científico, lo cual se aplicó de manera específica al ámbito educativo en la obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Morin, en el 99, caracterizado por ser un texto fundamental para la aplicación de la complejidad en la pedagogía y la reforma del pensamiento. Con ello es notorio que Morin no creó el pensamiento complejo de forma aislada, sino se sustentó en planteamientos previos como la teoría cibernética y la teoría de sistemas de Norbert Wiener, considerado el padre de la cibernética, desde cual Morin adopta y critica sus ideas sobre la retroalimentación. De igual manera, tomó en cuenta la teoría de Ludwig von Bertalanffy, que fue el creador de la teoría general de sistemas. Basado en el concepto de sistema que Morin desarrolla, aunado a ello, es importante indicar que Gregory Bateson influyó en la visión ecosistémica y comunicacional de la realidad que presenta Morin. Por otra parte, Ilya Prigogine, ganador del Premio Nobel de Química con su teoría de autoorganización y termodinámica, presenta en sus trabajos estructuras disipativas y el caos ayudaron a Morin a integrar el orden y el desorden en su pensamiento, como conceptos que consideró como puente científico que permitió integrar el desorden como una parte necesaria del pensamiento. El pensamiento complejo en la educación. El pensamiento complejo en la docencia se refleja en la perspectiva del profesor al abandonar ese rol de transmisor de verdades absolutas y convertirse en un gestor de relaciones y contextos, porque se trata no solo de enseñar contenidos, sino de enseñar a vincular saberes. Desde la perspectiva de la transdisciplinariedad, se propone que en lugar de ver las materias como islas separadas, el docente busque nodos de conexión. De esa manera, el docente reconoce que el conocimiento no es estático ni definitivo, sino que enseña a los estudiantes a convivir con la duda y a desarrollar un pensamiento crítico frente a la información cambiante, al fomentar debates en los que no exista una sola respuesta correcta, sino múltiples perspectivas válidas según el contexto, lo que permite aplicar el principio hologramático en el aula, indicando que la parte está en el todo y el todo en la parte, lo que se traduce en que cada estudiante es el reflejo de su contexto social, familiar y cultural, entendiendo a su vez los problemas individuales del estudiante. De igual manera, Morin distingue entre las acciones y la estrategia para integrar la realidad en el aprendizaje, con reflexividad sobre la propia práctica, evaluando continuamente la manera en que los propios prejuicios, emociones y métodos influyen en el éxito o fracaso de las programaciones. El pensamiento complejo en la investigación docente.
La investigación docente enfrenta retos que demandan un enfoque integral y multidimensional para comprender los fenómenos educativos en toda su complejidad. Desde ese punto de vista, se considera una referencia epistemológica y metodológica que permite abordar la diversidad de elementos interrelacionados que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por cuanto el pensamiento complejo se fundamenta en la idea de que la realidad no puede ser entendida a partir de análisis fragmentados o reduccionistas, sino que requiere una mirada que integre múltiples dimensiones, relaciones y contextos. De acuerdo con Morin, 2001, como uno de los principales teóricos sobre esta temática, se propone que el conocimiento debe ser transdisciplinar y heterogéneo, considerando la incertidumbre, la contradicción y la dinámica de los sistemas sociales, entre ellos el educativo. En la investigación docente, adoptar el pensamiento complejo implica reconocer que los fenómenos educativos son el resultado de la interacción de diversos factores cognitivos, emocionales, sociales, culturales y tecnológicos. El mismo autor refiere que el enfoque complejo también desafía las metodologías tradicionales de investigación, promoviendo la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión más compleja del objeto de estudio. Desde la triangulación de datos y la inclusión de voces diversas en la que los estudiantes, docentes, familias enriquecen la interpretación y validación de resultados, aportando mayor profundidad y contextualización. De igual manera, González y Ramírez, 2020, refieren que el pensamiento complejo fomenta la reflexión crítica y la autoevaluación continua por parte del investigador docente, siendo quien no solo busca respuestas definitivas, sino que asume la incertidumbre y la apertura al cambio como elementos constitutivos del proceso investigativo. Desde el punto de vista epistemológico, el pensamiento complejo cuestiona la fragmentación disciplinaria y promueve la transdisciplinariedad como vía para captar la complejidad del mundo, siendo considerada esta perspectiva porque los saberes no pueden aislarse, sino que deben dialogar entre sí para alcanzar un entendimiento más amplio y profundo. Además, el pensamiento complejo sostiene que el observador forma parte del sistema observado, introduciendo la noción de ecoepistemología, que implica una interdependencia entre sujeto y objeto del conocimiento. Esta concepción plantea que el conocimiento es contextual y situado, sujeto a las condiciones históricas y culturales que influyen en su construcción. Metodológicamente, Morin, 2008, refiere que el pensamiento complejo propone estrategias que favorecen la integración, la contextualización y la comprensión multiperspectiva. Entre estas estrategias destaca el análisis sistémico, que estudia los sistemas en su totalidad y las interacciones entre sus partes. La síntesis, que busca reconstruir la globalidad a partir de los elementos analizados. Y la heurística, que enfatiza el papel de la creatividad y la innovación en la búsqueda del conocimiento. La metodología del pensamiento complejo también integra la participación activa del investigador como co-creador del conocimiento, promoviendo esa reflexión crítica y la autoevaluación constante para evitar sesgos y simplificaciones excesivas. En general, el pensamiento complejo representa una contribución fundamental para la investigación docente, pues permite abordar la complejidad inherente a los fenómenos educativos desde una perspectiva integradora y dinámica. Por tal razón, es acertada su consideración en la producción de conocimientos profundos, contextualizados y útiles para mejorar la práctica pedagógica y promover la innovación educativa, siendo indispensable fomentar en la comunidad educativa la apropiación de esta forma de pensar y hacer investigación que responda a las exigencias y desafíos del mundo contemporáneo.